Mucha atención Colombia porque tremendo lío el que nos acaba de crear el señor Abelardo de la Espriella en temas diplomáticos. Resulta que mientras el país empezaba a enfrentar los efectos devastadores del terremoto, la Cancillería publicó un comunicado en el que reconoce la soberanía israelí sobre los Altos de Golán, una meseta en territorio sirio que está bajo el control de Israel desde 1967. Y esta decisión pues fisura las relaciones de Colombia con los países árabes y con la mayoría de los países del mundo. Hasta ahora el único país del mundo que reconocía la soberanía de Israel sobre este territorio ocupado sirio era Estados Unidos, y se une Colombia. Hágame el bendito favor. Y es que aquí lo dicen: durante la Guerra de los 6 días de 1967, el gobierno genocida de Israel literalmente le robó a Siria un extenso territorio estratégico llamado los Altos de Golán y lo anexó a su mapa. Durante casi 60 años, el mundo entero ha rechazado este robo y solo pues un país lo reconocía como un acto legal, y era en son por ser aliado del imperio, ¿no? Estados Unidos. Pero adivinen qué. A partir de hoy ya serán los dos cómplices de estos genocidas, pues Colombia, ¿no? Pues el gobierno ilegítimo de la Espriella acaba también de reconocer como legal el robo de ese territorio, dejando a Colombia en vergüenza mundial. Los bandidos siempre respaldan entre sí, pues porque quien vive del crimen y del delito siempre reconoce a otro bandido, a su propio cómplice. ¿Qué tal esto? Desata indignación que mientras el mundo condena esto, Colombia, en manos de Abelardo, de su canciller, acaban de reconocer pues la soberanía de esta parte que robó Israel. Por favor, ¿qué tal eso? Escuchen algo de historia sobre lo que acaba de aprobar pues Colombia, ¿no? Israel ha construido más de 30 asentamientos judíos en los Altos del Golán. La vasta meseta que separa al país de su vecina Siria tiene aproximadamente 18 veces el tamaño de París. Israel confiscó la mayor parte de los Altos del Golán de Siria en la Guerra de los 6 días de 1967. Considerado por Israel como una importante zona de amortiguación con su vecino, ambos países valoran la región por su gran altitud, lo que la convierte en un punto de vigilancia estratégico. Siria intentó recuperar los Altos del Golán durante la Guerra Árabe-Israelí de 1973, pero fracasó. Al año siguiente, los dos países firmaron el acuerdo de separación, poniendo fin al conflicto. Las fuerzas de paz de la ONU han patrullado a lo largo de la llamada Línea Púrpura desde entonces. En 1981, Israel declaró la anexión de 2/3 de los Altos del Golán, en un movimiento considerado ilegal según el derecho internacional. Esto cambió en 2019 cuando la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció oficialmente el reclamo de la soberanía de Israel sobre partes de la región. El presidente Trump es un gran amigo de nuestro Estado, un líder que ha hecho cosas que no se hicieron anteriormente y que deberían haberse hecho en nombre de la justicia y la verdad. Damasco todavía quiere recuperar el territorio y las escaramuzas fronterizas estallan esporádicamente. Los dos países han tenido negociaciones intermitentes desde los años 90, antes de que llegaran a su fin cuando estalló la guerra civil en Siria. Hoy, además de su importancia geográfica, los Altos del Golán ofrecen tierra fértil y es una fuente clave de agua para Israel en una región árida. Impresionante esto que acaba de pasar con Colombia. Por supuesto, ya empezaron las manifestaciones y los comunicados de protesta de algunos países árabes. ¿Qué necesidad tenía Abelardo de hacer esta mierda? ¿Qué le pasa a este señor en la cabeza? Mientras estamos enfrentando una tragedia, saca este comunicado. Pues Juan Fernando Cristo dijo: el reconocimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella de la soberanía israelí sobre los Altos de Golán es una provocación absurda e innecesaria que viola en forma flagrante pues el derecho internacional y las resoluciones de la ONU desde 1967, salvo el gobierno Trump, pues no existe ningún país en el mundo que lo haya hecho en 60 años. Nos deja en una posición solitaria en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y con el rechazo del mundo árabe. Una decisión que olvida que la política internacional debe ser de Estado y no de gobierno. Ay, Dios mío, Abelardo cada vez mete más las patas, por favor. ¿Qué le está pasando a este hombre? Miren, el titular del País. Colombia abre una crisis diplomática con los países árabes al reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos de Golán. ¿Qué berraca necesidad tenía este tipo de hacer esto? María José Pizarro dice: se les dijo en medio de una tragedia como la que vivimos, ¿cuál era la necesidad de abrir una crisis con los países árabes? Solo 2 países en el mundo reconocen Altos de Golán, uno de ellos Colombia. Hay consenso mundial de que este territorio pertenece a Siria, ¿no? Y el país de América vuelve y lo dice: la crisis por el terremoto no es la única a la que se enfrenta el presidente Abelardo de la Espriella. Su decisión de reconocer la soberanía
soberanía de Israel sobre los altos de Golán sirios, quebrando un consenso internacional, ha abierto una crisis diplomática con los países árabes. Por favor, que Dios nos perdone y nos coja confesados. Y es que aquí en un titular de Revista Semana dice: Egipto, Siria, Qatar, Turquía y Arabia Saudita rechazan decisión de Colombia de reconocer la soberanía de Israel sobre los altos de Golán. Colombia es el segundo país del mundo en tomar esta decisión, después de Estados Unidos. Naciones Unidas asegura que el territorio pertenece a Siria. Por favor, un grupo de países condenó esta decisión del gobierno de Colombia de reconocer pues esta parte. Miren lo que dijo Siria. Siria expresa su rechazo categórico y su condena a esta posición y reafirma que el Golán es una parte inseparable de su territorio, señaló el comunicado de Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, un día después de que Colombia anunciara la decisión. Siria considera que ese territorio le pertenece y ha recibido el respaldo de Naciones Unidas. También aquí el gobierno de Turquía se pronunció y dijo: aprovechamos esta ocasión para reiterar nuestro llamado a la comunidad internacional a cumplir con sus responsabilidades para poner fin a la ocupación israelí en el sur de Siria, incluidos los altos de Golán, así como a sus ataques dirigidos contra la soberanía y la estabilidad siria. Tremendo. Arabia Saudita dijo: esta medida contraviene el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la legitimidad internacional. Como ven, aquí estamos jodidos con este presidente, ¿no? Qatar en su pronunciamiento indicó: los altos de Golán son un territorio árabe ocupado, y destaca la necesidad de que Israel cumpla con el derecho internacional y se retire de todos los territorios árabes ocupados, incluidos los altos de Golán. Cualquier decisión unilateral que reconozca la soberanía israelí sobre los altos de Golán constituirá un importante obstáculo para alcanzar la paz de la región. Ahí el señor Abelardo de la Espriella gobernando con las patas. No lleva ni una semana y nos mete en tremendo lío diplomático. Este señor definitivamente no sé qué le pasa por la cabeza. Y aquí, pues Luis Guillermo Pérez le dice unas cuantas verdades. De la Espriella quiere convertir el Estado colombiano en un Estado paría, sometido a los intereses sionistas del gobierno genocida de Israel. Llamó al Congreso, a la bancada del Pacto Histórico, a promover un debate de control político y una moción de censura pues sobre el canciller Bula y sus decisiones contrarias a la constitución política y a los intereses multilaterales que deben primar en nuestras relaciones internacionales. Esto definitivamente se está saliendo de las manos. El señor Abelardo de la Espriella quiere convertir el Estado colombiano en un Estado paria, quiere someter nuestras relaciones internacionales a los intereses del Estado sionista y genocida de Israel. Veamos la decisión que acaba de tomar el canciller Bula, anunciando que reconoce la ocupación de Israel sobre los altos del Golán, que hace parte del Estado sirio. Ocupación que fue condenada múltiples veces por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero también por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por unanimidad, 15 votos contra 0, el 17 de diciembre de 1981, mediante la resolución 497, que se estableció en dicha resolución que no se puede aceptar de ninguna manera una ocupación de un territorio de un tercer estado por la fuerza, porque se violenta la Carta de las Naciones Unidas, porque se violentan los principios del derecho internacional y porque se afecta la paz internacional. Ahora, les pregunto, ¿juraron o no juraron ustedes respetar el artículo 9 de nuestra Constitución Política al asumir el gobierno? ¿Qué dice el artículo 9? 3 cosas esenciales: que nuestras relaciones internacionales se basan, en primer lugar, sobre el respeto a la soberanía de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos y, en tercer lugar, sobre los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Y Colombia ha ratificado la Carta de las Naciones Unidas. La resolución de las Naciones Unidas es vinculante para Colombia porque nos obliga a contribuir a respetar la Carta de las Naciones Unidas y un orden internacional pacífico. Ahora, yo invito al Congreso de la República, al Pacto Histórico, a provocar un debate de control político, pero sobre todo una moción de censura sobre el canciller Bula, porque ha anunciado también otras decisiones favorables al Estado genocida de Israel, y también lo ha hecho el señor de la Espriella. Pido, por tanto, también unas investigaciones de carácter disciplinario y penal a la Procuraduría General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuándo se comete un prevaricato? Cuando uno desconoce una obligación constitucional de manera flagrante, como aquí se está haciendo.
Se está desconociendo de manera flagrante el artículo 9 de la Carta Política que el gobierno juró respetar y que el señor Bula juró respetar. Bueno, ahí está la respuesta del ex magistrado Luis Guillermo Pérez frente a esto que acaba de hacer pues el señor Abelardo con su canciller, ¿no? Y es que aquí Julio Sánchez Cristo lo dice, el nuevo gobierno está en todo su derecho de restablecer relaciones con Israel, pero reconocerle los altos de Golán contra la opinión del 99% del planeta, ¿qué objeto tiene? ¿Para qué sirve eso distinto de molestar al mundo árabe e incumplir un mandato del planeta? Interesante oír esta explicación. Pues yo no sé, definitivamente esto está causando un problema diplomático grave, señores. Por otro lado, el señor Abelardo de la Espriella la noche anterior dijo que iba a tener una gran noticia para Colombia, que se había reunido con el ejército y que nos iba a tener, mejor dicho, excelentes noticias. Esto era el anuncio. Miren lo que decía. 12 de la noche. En este momento acabo de culminar una importante reunión en el ejército y mañana voy a tener grandes noticias para Colombia. Firme por la patria. La noticia que es que en pleno pues calamidad, pues aquí en Colombia con esto del terremoto decidió hacer un bombardeo al Catatumbo, afectando civiles, campesinos. Este señor está actuando con las patas y en una semana ha cometido muchos, pero muchos errores, ¿no? Y esto es lo que empieza a conocerse por parte de este señor. Por ejemplo, ya hay un comunicado de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Tremendo. Y hay unas imágenes donde dicen, mientras el país no se recupera del terremoto que nos azotó, el presidente Abelardo ordenó un bombardeo al corregimiento de Sinaí, municipio de San Calixto, Catatumbo, afectando campesinos indefensos. No vamos a permitir que en este gobierno se repitan las horas más oscuras del país, donde bombas caían entre la población civil en regiones estigmatizadas. Y es que, pues ya hay unas imágenes. Cuando miré como una candela allá, yo iba a ver rapidito cuando el bombardeo, yo oído, sin nada de nada. No. Miren el comunicado de la Defensoría. Verificamos posibles afectaciones a la población civil tras bombardeo en San Calixto, norte de Santander. La Tarra, norte de Santander, 11 de agosto. Hemos tenido conocimiento a través de autoridades y medios de comunicación locales de un bombardeo registrado en la noche del lunes 10 de agosto en jurisdicción de la vereda El Sinaí, municipio de San Calixto. De manera preliminar conocimos que las autoridades de San Calixto y el Tarra se han desplazado hacia la zona para verificar posibles afectaciones a la población civil. Entre ellas se encuentran 3 personas civiles campesinas, incluidas una mujer de 44 años que resultó con heridas producto del bombardeo llevado a cabo durante la madrugada de hoy, a quienes nuestros equipos en territorio están acompañando a sí mismos, ¿no? Estos hechos habrían generado desplazamientos forzados hacia la cabecera municipal del Tarra. Los bombardeos ya están generando desplazamientos. Hombre, ¿qué le está pasando a este señor? ¿Qué tiene en la cabeza? Y es que en imágenes fueron registrados los bombardeos en la zona rural del Catatumbo, en operaciones especiales del Ejército Nacional. Las comunidades han alertado sobre la presencia de civiles y el riesgo de estos ataques. En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo denunció 3 personas heridas y varios desaparecidos en la región en medio de las confrontaciones. Escuchen. No tardan en pasar en los cruces. Escucha, por ahí va el cilindro. Escúchelo. Allá, ya cayó. Allá cayó ya en el filo otra vez. Que ilumina el filo sabroso, marico. Eso le están dando ahí toda la cabeza, en todo el potrero. Como en el potrero de Natalia. No, hombre, acá, de los armacuillas, de los correspinos, para acá y tal. Sí. Santo Dios, Dios nos coja confesados con este señor Abelardo de la Espriella. Pues aquí miren lo que dice Juan Lozano frente a esto que acaba de decir este señor y de hacer. Por perseguir delincuentes están cayendo inocentes. El bombardeo ordenado por este señor Abelardo, pues en San Calixto, norte de Santander, deja varios heridos y personas desplazadas. Yo de la naturaleza o un bandido no espero nada. Del Estado sí, le dieron armas a un tipo infantil. Imagínense salir ileso del terremoto, pero saber que al otro día las bombas del Estado le hirieron 4 familiares. Según la Defensoría, eso fue lo que ocurrió en San Calixto, norte de Santander, el día de ayer. Además también de un desplazamiento masivo de personas hacia la cabecera municipal de la zona.
Esto nos deja una profunda reflexión. Yo de un criminal o de la naturaleza no espero nada. De quien sí espero es del Estado, porque está hecho para protegerme a mí. Y con la excusa de perseguir bandidos, no puede permitirse que un bombardeo afecte a personas que son inocentes. Uno en la ciudad no vive esto, y muy probablemente muchos votaron pensando, qué bueno que vuelvan los bombardeos. Pero póngase en los zapatos de seres humanos como usted, que no tiene nada que ver con la delincuencia armada y que sin embargo son víctimas de estas bombas. Y aunque sabemos que muchos van a salir con que son daños colaterales, el inicio de este gobierno marca un episodio de retroceso en el país, donde por perseguir delincuentes terminan cayendo inocentes. Si ha de volver la política de los bombardeos, estos deben garantizar que no hayan civiles heridos. Aunque pareciera que a Abelardo no le gusta el derecho internacional humanitario, lo tiene que respetar. Yo soy Juan Lozano y me gustaría saber usted qué opina. Lo leo en comentarios. No olvide seguir. Esto definitivamente se está poniendo complicado con el señor Abelardo y sus órdenes estúpidas. ¿En serio este era el momento? El gobierno acaba de dar inicio a su primera operación de bombardeo contra el ELN en el Catatumbo, mientras que Colombia todavía está enfrentando los impactos del terremoto que nosotros acabamos de vivir. Sobre esta situación, la Defensoría acaba de reportar heridos y posibles desplazamientos en otra zona bombardeada de la región. Claro, el Estado tiene que combatir a los grupos armados y garantizar la seguridad, pero primero están las víctimas del sismo. Debemos de rescatar, atender, reconstruir y llevar ayuda a quienes lo han perdido todo. La seguridad importa, pero en una emergencia nacional, salvar vidas debería estar primero. Exactamente, no sabemos en pleno por qué decidió esto, pero es que las salidas en falso de este señor cada vez se hacen más evidentes. Resulta que anunciaron en Manizales, este señor Abelardo visitando allá, pues pidió a la ministra de Cultura, Paola Holguín, que empiece las labores de recuperar la catedral de la ciudad que resultó afectada por el terremoto, cuando debería preocuparse inicialmente es por las víctimas de este terremoto. Ah, ¿qué tal esto? Algo que me duele muchísimo a mí en lo personal y es el daño que sufrió la Catedral de Manizales, que es de verdad un ícono para Colombia. Le he dado instrucciones precisas a la ministra de Cultura, la doctora Paola Holguín, para que se haga lo que sea menester a fin de que podamos recuperar esa bella obra arquitectónica que no solamente es un baluarte para los manizalitas, es también para toda Colombia. Muy desconectado este señor. Y Daniel Quintero le dice, presidente, ¿qué tal si arranca rescatando a las personas primero? ¿Qué tal si acepta la ayuda internacional? ¿No entiende que la gente está sacando a sus padres y hermanos con sus propias manos en una carrera contra el tiempo? Muy desconectado Abelardo de la Espriella. Y aquí también se lo dice otro usuario, indignante. Y aquí también se lo dicen, Abelardo prefiere una catedral a millones de escombros aplastando a la gente, pidiendo ayuda y muriendo. ¿Quién lo asesora? Cada día desatina. Lo vimos en la marcha, el general le decía, estése quieto, no está concentrado este señor. Miren lo que dijeron acá. Algo que me duele muchísimo a mí en lo personal y es el daño que sufrió la Catedral de Manizales, que es de verdad un ícono para Colombia. Mientras que hay cientos de personas buscando debajo de los escombros vidas, mientras que hay cientos de personas sacrificándose por otros que ni siquiera conocen, este payaso, supuestamente el presidente de esta hermosa tierra, sale con estas estupideces. Le he dado instrucciones precisas a la ministra de Cultura, la doctora Paola Holguín, para que se haga lo que sea menester a fin de que podamos recuperar esa bella obra arquitectónica que no solamente es un baluarte para los manizalitas, es también para toda Colombia. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un tipo que es un indoliente? De un tipo que aprueba naciones que acaban con una cantidad increíble de personas. Un tipo que apoya desvivientes. No se puede esperar nada bueno. Quiero darle las gracias a todos estos compatriotas que están salvando vidas, que están sacando vidas de los escombros. Es admirable. Mis respetos. Ustedes se merecen lo mejor. Desconectado totalmente este señor Abelardo de la Espriella. Aquí también dicen, un payaso de miércoles. Qué insulto, ¿no? No dice nada de nada. Y creer que hay muchos que le están, pues, venerando a este sujeto. Ahí está, señores. Ese es el ejemplo que nos está dando el señor Abelardo de la Espriella. Tanto así que estamos siendo una vergüenza internacional. Medios lo dicen. ¿Qué le está pasando a este señor? Mandando besos y también saludando con risas y todo en medio de una tragedia.
ordenando bombardeos, preocupado más por una catedral. Pero de repente no tiene alma y de repente le llega el huevazo. Pero por lo menos mantén la seriedad en el momento en el que te diriges a un país que está en ruinas. ¿Por qué está tan contento? O sea, eso es lo que no entiendo. O sea, ¿de qué se Porque ríe? Hay una llega y ¿qué desgracia. pasa? Es nuevecito, ¿no? Entonces está en su luna de miel, ¿no? Está ahí en su baño de popularidad. Se supone que tiene un momento crítico su país. Se supone que tiene que estar serio. ¿Serio? O sea, Tiene que estar preocupado genuinamente, Omar. O sea, no para las cámaras. Pero de repente no tiene alma y de repente le llega el huevazo. Pero por lo menos mantén la seriedad en el momento en el que te diriges a un país que está en ruinas. Después de un evento como ese, hay gente que está desesperada buscando personas debajo de los escombros. Hay gente que ha perdido su casa, hay gente que lo ha perdido todo. Y tú estás mandando besitos. O sea, si no tienes alma, por lo menos haz la finta de que la tienes, mano. O sea, no seas gil tampoco. Es la falta de empatía absoluta este sujeto. Totalmente. Vergüenza internacional. Ya, pues medios conocen cómo es el actuar, ¿no? Increíble. Colombia, hasta acá este video. Muy amables por escucharnos y nos vemos en uno próximo. Por favor, difundan esta información.